Primera de Juan capítulo 3, versículos 19 al 24, dice la palabra del Señor. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que, hermanos, como estamos viendo, una confirmación de amor parte 2. Y antes de entrar en lo que sería obviamente nuestra idea clave, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 19 al 24, el apóstol Juan anima a sus lectores de tener confianza en su salvación y en su relación con Dios. Explica que podemos saber que pertenecemos a la verdad y que hemos sido salvados por nuestras acciones de amor mutuo. También hace hincapié en la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y tener fe en Jesucristo. Y si hacemos un recorrido de lo que hablamos la semana pasada en una forma breve, el versículo 19 nos dice, así sabemos que pertenecemos a la verdad y como ponemos nuestros corazones en reposo en su presencia. En este versículo hemos visto la semana pasada, la última vez que hablamos, porque tenemos el hermano Salvador con nosotros la semana pasada, hemos visto la conciencia que uno puede tener, que es una tranquila y hacer lo correcto, puede darnos la seguridad de nuestra salvación, que es el enfoque de lo que Juan está hablando. Brindarle seguridad a los creyentes de que ellos pueden tener seguridad de su salvación. Versículo 21 refuerza esta idea diciendo, queridos amigos, si nuestro corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Juan está diciendo que si nuestras conciencias están limpias, podemos tener audacia ante Dios y acercarnos con Él en confianza. Vemos entonces en versículo 23 cuando Juan escribe, y este es su mandamiento, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros como Él nos mandó. Hoy veremos que en este versículo muestra la fe en Jesucristo y el amor a los demás son componentes esenciales de una verdadera vida cristiana. Estos son los componentes de una verdadera vida cristiana. Y por último vamos a ver hoy también versículo 24, cuando dice, los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él en ellos. Así es como sabemos que Él vive en nosotros, lo sabemos por el Espíritu que nos dio. Y este versículo, mientras nos acercamos, vamos a ver que hoy que destaca la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios y la morada del Espíritu Santo como prueba de nuestra salvación. La morada del Espíritu Santo es la prueba de nuestra salvación. Así que en general el mensaje que Juan nos está dando de los versículos 19 al 24 es que nuestras acciones de amor mutuo y obediencia a los mandamientos de Dios son evidencia de nuestra fe y seguridad de nuestra salvación en Jesucristo. Así que prácticamente le di el bosquejo de la idea general y ahora entonces vamos a escarbar. Como estaba mostrando aquí en la pantalla, la idea principal, si fuera a ver como que dice la semilla del concepto de lo que vamos a estar estudiando, sería que todo creyente puede tener seguridad de su salvación y confianza para acercarse a Dios mediante la obediencia a sus mandatos, la morada del Espíritu Santo y la fe en Jesucristo. Esa es la idea principal de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Nuestro bosquejo entonces, como habíamos comenzado en la primera parte de este sermón, habíamos visto que en el encabezado número 1 vimos la seguridad de nuestra salvación, versículos 19 al 20. El segundo encabezado vimos la confianza ante Dios, versículos 21 al 22. Esta semana el encabezado número 3 y 4 vamos a ver el mandato para creer y amar. Y el último sería permanencia en Dios y Dios en nosotros. Así que eso es lo que vamos a estar enfocándonos
en el día de hoy. Ahora, volvemos entonces con su Biblia abierta y vamos a ver que en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, Juan comienza diciendo, y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, Juan? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Vemos rápidamente observar este verso que hay varias preguntas que pudiéramos hacer para poder profundizar en lo que vamos a extraer de este verso y tal vez dos preguntas que pudiera presentarle que vamos a usar para profundizar en el texto. Una sería, ¿cuál es la importancia del mandamiento de creer? ¿Cuál es la importancia de creer? ¿Por qué yo debo de creer? ¿Cuál es el beneficio de creer? ¿Habrá una urgencia de creer? ¿Habrá un peligro si no creo? ¿Qué pasa al que no cree? Y otro aspecto que vamos a ver es cuál es la conexión entre el mandamiento de creer en Jesucristo y amarnos los unos a los otros. Hay dos ideas, creer en Jesucristo y amarnos los unos a los otros. Puede ser que alguien diga, no, yo creo en Jesucristo, pero hay gente que no la soporto. Bueno, vamos a ver cuál es la conexión y si eso es permisible. Porque si la palabra de Dios nos está llamando, está hablando de dos ideas que nos está mandando a someternos. No es una sugerencia, es un mandato. Y vamos a ver exactamente qué es lo que nos está diciendo. Así que veamos juntos este texto que está delante de usted, versículo 23, porque quiero que nos enfoquemos en una palabra a la cual nos va a ayudar a mejor recibir lo que el Señor nos quiere comunicar, que está en su Biblia frente a usted. Por ejemplo, mire su Biblia abierta y note que dice ahí, y este es su mandamiento, que dice ahí que creamos. Entonces esa palabra creamos en su contexto de este versículo destaca la importancia, hermanos, de la obediencia a los mandamientos de Dios. El versículo dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Entonces la palabra creamos subraya la idea de que los creyentes no solo deben de oír o entender los mandamientos del Señor, sino de obedecerlos y practicarlos. Obedecerlos y practicarlos y de una forma activa en sus vidas. Transmite un sentido de compromiso y fidelidad continuos a los mandamientos de Dios. Entonces, en el contexto de 1 de Juan, este versículo 23, en el capítulo 3, los mandamientos principales que se enfatizan son de creer en Jesucristo y amarse el uno al otro. Y la importancia de esta idea de creer en este versículo puede verse de varias maneras que quisiera ilustrar. Número uno, podemos ver el concepto de la importancia de creamos o de creer. Vemos que destaca la naturaleza activa y continua de la fe y el amor. Destaca la naturaleza activa y continua de la fe y del amor, porque creamos los mandamientos implica que nuestra fe en Jesucristo y nuestro amor mutuo deben de ser dinámicos y practicados. Debe ser algo que es activo, pero es activo porque se practica, y debe ser algo continuo en lugar de ser actos pasivos u ocasionales. Muchas veces en el día de hoy en la vida cristiana vemos de que esta idea de poder creer o de amar es algo que es pasivo, es algo que se trata como si fuera opcional, es algo que se trata como si no es parte de nuestro llamado de servir y amar a nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto de la importancia de esta palabra de nosotros creemos o creamos está diciendo que enfatiza la conexión entre la fe y la obediencia. Está enfatizando la fe y la obediencia. Yo no puedo decir que yo creo algo que yo no hago. Aquí todo el mundo entiende eso. Eso es como cuando usted, ¿verdad? No sé si pasó en su vida. A mí me ha pasado. En un momento usted le han dado el consejo magistral. No toques la plancha. Usted se ríe porque usted la tocó. Usted entendió de que si usted hubiera creído lo que le hubieran dicho, no lo hubiera tocado. Y aquí Juan nos está diciendo que esta idea de creamos enfatiza la conexión entre la fe, lo que creo de algo, y la evidencia de lo que yo creo. Y la palabra de Dios nos está diciendo esta idea de creamos o de creer. El tercer aspecto que podemos ver de esta palabra es subraya la importancia de la perseverancia. Subraya la importancia de la perseverancia.
El término creamos implica un sentido de perseverancia y un compromiso a los mandatos de Dios, incluso ante los desafíos, tentaciones o pruebas que puedan seguir. Cuando usted va a creer, usted no solamente va a creer cuando le conviene, usted no solamente va a creer cuando le mandan el chequecito del presidente. Usted no solamente va a creer cuando todo le va bien. Usted va a creer en el momento bonito, en el menos bonito. Es como cuando la persona hace sus votos matrimoniales, dice que en salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza. Esta idea de seguir al Señor Jesucristo y creer en Él es algo de perseverancia. La Biblia dice que la corona será dada a aquellos que perseveran hasta el fin. Y entendemos que el creer en Cristo es un aspecto activo, no pasivo, es un activo de perseverancia, es un activo que no es pasivo, sino que actuamos porque creemos porque conocemos, y porque conocemos es que vamos a perseverar. Así que, en resumen entonces de la palabra creamos en versículo 23, es importante porque destaca, como decimos, la naturaleza activa, continua y comprometida de la fe y el amor de un creyente, enfatizando la necesidad de obediencia y perseverancia en el seguimiento de los mandamientos de Dios. Permítame dar una ilustración, un ejemplo de la historia que presenta esta idea que Juan nos está dando en el versículo 23, es la historia del credo de Nicea. Credo de Nicea en el siglo, obviamente, yo diría, la iglesia cristiana se enfrentaba a un serio desafío teológico en forma de una herejía ariana. Esta herejía negaba la plenitud, la plena divinidad del Señor Jesucristo y amenazaba con socavar los cimientos de la fe cristiana. En otras palabras, ellos están diciendo Jesús no es divino, Jesús no es Dios. Eso es lo que estaba diciendo este grupo de personas. En respuesta, se convocó un concilio de líderes cristianos en la ciudad de Nicea en el año 325 y tras muchos debates y discusiones, el concilio elaboró una declaración de fe que afirmaba la plena divinidad de Jesucristo y la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se habla entonces del credo de Nicea, está hablando de que ellos llegaron a decir de que hay una Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero Dios se revela como una Trinidad. Por eso las personas que niegan la Trinidad no son cristianos. Si usted niega de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted no es cristiano. Porque Cristo dijo de que si no crees quien yo digo que yo soy, serás perdido, no serás salvo de tus pecados. Entonces, cuando nosotros entonces vemos esta idea, tenemos que llevar y entender un concepto, y es de que esta declaración de fe que se conoció como el credo de Nicea ha sido recitada por los cristianos a lo largo de los siglos como una forma de afirmar su creencia en las doctrinas centrales de la fe. En esencia, el credo de Nicea es una declaración de fe en Jesucristo como Hijo de Dios, que fue enviado al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Y de este modo, el credo de Nicea encarna el mensaje central de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, que nos llama a creer en ¿quién? En Jesucristo, y amarnos los unos a los otros como Él nos mandó. Del mismo modo que el credo de Nicea ofrece una clara declaración de fe que une a los cristianos a través del tiempo y espacio. 1 de Juan 3:23 nos llama a abrazar una fe compartida y un compromiso común de amarnos y servirnos unos a otros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces volvamos a la pregunta que hicimos anteriormente, porque hicimos varias preguntas. Y la próxima pregunta entonces, ¿cuál es la conexión entre el mandamiento de creer en Jesucristo y amarnos los unos a los otros? ¿Cuál es la conexión? Si nosotros vemos entonces con su Biblia abierta, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, podemos leer una vez más. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Entonces, la expresión que dice que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado, es lo que vamos entonces a ver ahora, porque es un aspecto crucial del versículo y del contexto más amplio de la epístola de lo que está diciendo Juan. Este mandamiento ocupa un lugar central en las enseñanzas de Jesús y es el conjunto del Nuevo Testamento. La importancia de esta expresión, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado, en este versículo puede entenderse desde dos perspectivas principales: su conexión con la fe cristiana y su papel como reflejo del amor de Dios.
Esos son aspectos que tenemos que considerar. Así que cuando vemos la conexión de la fe cristiana, el mandamiento de amarnos los unos a los otros está intrínsecamente ligado al otro mandamiento mencionado en 1 de Juan, que estamos viendo en este versículo 23, que es creer en Jesucristo. Entonces, tanto la fe como el amor son aspectos esenciales de la vida cristiana, y creer en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador sienta las bases para una relación con Dios, mientras que amarse unos a otros demuestra la transformación, escuche bien, y el impacto de esa relación en la vida de una persona. No es solamente decir yo creo que el Señor Jesucristo, no hay evidencia de que yo creo que el Señor Jesucristo. El nosotros amarnos los unos a los otros muestra la evidencia del poder de esa información que ha causado una transformación. Y tanto la fe como el amor son aspectos esenciales de la vida cristiana, lo hemos visto. Y creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador siente esta base. Entonces, la inseparabilidad del amor y de la fe es evidente en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 6, donde Pablo subraya que la fe actúa por medio del amor. Santiago capítulo 2 versículos del 14 al 17, Santiago argumenta que la fe sin obras es muerta. Incluso los actos del amor es algo que se ve o no se ve, o está presente o no le está. Entonces vimos el aspecto de la conexión de la fe cristiana. Entonces vamos ahora a ver lo que sería reflejar el amor de Dios y amarse los unos a los otros. También es importante porque en este versículo 23 refleja la naturaleza de Dios. Recuerde que nos está diciendo nuestro hermano Juan, en 1 de Juan 4:8, dice, al amar a los demás, los creyentes muestran el amor de Dios, que ha sido derramado por sus corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Entonces también vemos de que el que ha sido derramado en sus corazones por medio del Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 5. Y este amor no se limita a los creyentes, sino que se extiende a todas las personas, de acuerdo a Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Además, el mandamiento de amarse los unos a los otros está arraigado en las enseñanzas de Jesús. Si usted se acuerda, en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, Jesús da un nuevo mandamiento a sus discípulos. Dice que se amen los unos a los otros como Él, ¿qué? Los ha amado. Al hacerlo demostrarían al mundo que son sus seguidores. Este amor es un abnegado y sirve de testimonio del poder transformador del Evangelio. Note de que el amor es la evidencia que hay un Dios amoroso. Si no hay amor, entonces no es evidente que hay un Dios amoroso. Eso es un concepto que parece muy sencillo, pero muy difícil e imposible de vivir en el día de hoy. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la idea de un Dios amoroso, pero no pueden practicar y se abnegan a mostrar de que hay un Dios amoroso en la forma que ellos viven. Entonces, continuamos y vemos entonces de que, en resumen, esta expresión, que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado, es una vital de importancia en este versículo 23, porque pone de relieve la íntima conexión entre la fe y el amor en la vida cristiana y subraya el papel del creyente a la hora de reflejar el amor de Dios a los demás. El mandamiento de amarse los unos a los otros no es meramente un aspecto opcional del cristianismo. Escuche bien, no es opcional, sino más bien un compromiso esencial de la vivencia de una auténtica fe en Jesucristo. Mire, Richard Baxter, un pastor puritano, dice lo siguiente sobre este verso: el amor es la suma de toda virtud, y el amor nos dispone a hacer el bien a los demás. El amor es esa predisposición para poder hacer el bien a los demás. Y usted no puede tener una predisposición de hacer el bien a los demás si usted no conoce a Dios. Y si usted conoce a Dios y Dios es amor, usted entonces va a amar. Porque usted proviene de Dios. Porque usted ama al Señor. Pero consideremos, mientras pensamos en lo que hemos leído en este aspecto de verdad del versículo 23, podemos hacer unas preguntas que creo que son importantes para aplicar. Aquí el mensaje de la palabra solamente tiene efecto cuando no solamente escuchamos lo que la palabra dice, entendemos lo que la palabra dice, ilustramos lo que la palabra dice, pero es importante aplicar lo que la palabra dice. ¿Cómo puedo asegurarme de que cumplo los mandamientos de Dios en mi vida diaria? Es una muy buena pregunta, porque yo diría,
Bueno, para yo asegurarme que estoy haciendo algo, yo tengo que tener recordatorios. Usted sabe que tiene que ir a comprar esto, tiene que buscar la leche, tiene unas órdenes de Amazon que se las van a dejar, el telefonito le suena. Usted tiene muchas cosas y muchos sistemas implementados en su vida para recordar las cosas que son más importantes. Pero te hago la pregunta, ¿cómo puedo asegurarme de que cumplo los mandamientos de Dios en mi vida diaria si no hay forma de buscar? Si no hay forma de mantener un recordatorio. ¿Tienes una lista? ¿Lo has pensado? Siquiera te ha pasado por la mente la idea de cómo yo sé que estoy obedeciendo la palabra de Dios y sus mandamientos. Porque, hermano, en muchos casos este día es algo que ni nos pasa por la mente. Ahora dice, bueno, yo no quiero pecar en contra de Dios. Entonces, ¿cómo estás previniendo el activamente obedecer la palabra de Dios? Otra pregunta que podemos hacer es, ¿de qué manera puedo amar activamente a los demás y demostrar mi amor a Dios? Entienda bien, usted no puede amar a Dios sino amar a alguien. Mire, déjeme hacer esta otra pregunta. ¿Qué tan larga es la lista de mis deseos, de las peticiones por la cual usted está orando por sus hermanos y hermanas? ¿Qué tan larga es esa lista de peticiones que usted ha coleccionado, que usted está orando por sus hermanos y sus hermanas? Dígame, ¿cuántas páginas tiene en su teléfono, en sus notas? ¿Cuántos libretos ha llenado? Hago la pregunta porque usted entienda la implicación que estoy tratando de apuntar. Es muy fácil, ¿verdad? Nosotros como niños acercándonos a la Navidad, darle una lista larga a Santa Claus. Pero la forma activa de yo amar a los otros, yo ni siquiera tengo una lista de aquellas cosas por las cuales yo puedo orar por otro y mostrar mi amor hacia ellos. Y eso solamente hablando de la oración. No estoy hablando de otras obras que podemos hacer para mostrar nuestro amor y compartir nuestro tiempo, nuestra caridad, nuestros dones y talentos. Esta pregunta que este verso nos puede llevar a pensar es, ¿cómo puedo alinear mis deseos y acciones con la voluntad y el propósito de Dios para mi vida, para complacerlo? ¿Cómo? Una respuesta sencilla es la palabra de un pastor puritano, John Owen, que dice lo siguiente: si hay una gran diferencia entre que un hombre sea consciente de que es guiado por el Espíritu de Dios y que él mismo piense que lo es, los hijos de Dios deben ser seguidores de Él y no de sus propios afectos ciegos, y primero deben aprender a obedecer antes de que puedan esperar mandar. Si el corazón de un hombre no está en la obediencia, nunca estará ninguna otra cosa que sea buena. Eso es una buena forma de contestar esa pregunta. Entonces, entendemos ese aspecto, versículo 23, entonces continuamos con nuestro estudio, el último encabezado que sería, permanece en Dios y Dios en nosotros. Versículo 24, con su Biblia abierta, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces ahora en este verso pues continuamos nuestro aspecto de tratar de entender lo que el Espíritu Santo está diciendo a la pluma o el escrito de Juan el apóstol. Y la primera pregunta de dos que pudiéramos hacer, una es, ¿cuáles son los resultados de la obediencia? Entienda algo, mientras nosotros estudiamos domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, yo no estoy haciendo preguntas aquí que no están en el texto. Yo creo que se ha dado de cuenta. Aquí no estamos tratando de bucear a las profundidades filosóficas, teológicas para... Aquí lo que estamos es tratando de entender lo que el texto dice claramente. Esa es la hermosura de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia? Dos, ¿cuál es la evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas? Entonces, para tal vez comenzar y ver este versículo 24, permítame comenzar con una ilustración de la historia de San Agustín, que yo creo que es una buena ilustración poderosa de esta idea principal del versículo 24. Agustín fue un filósofo y teólogo de renombre en la iglesia cristiana primitiva y sin embargo durante muchos años luchó con dudas sobre su fe y su capacidad para vivir una vida santa. Un día, mientras paseaba por un jardín, Agustín oyó la voz de un niño que cantaba toma y lee, toma y lee. Tomó esto como una señal de Dios y abrió su Biblia por una página al azar y sus ojos se posaron en Romanos 13, versículo 13 al 14, y esto es lo que dice.
Comportémonos correctamente como de día, no con juergas y borracheras, no con promiscuidad sexual y sensualidad, no con contiendas y envidias, sino revestidos del Señor Jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne. Interesante, ¿verdad? Tan al azar fue lo que habló en la Biblia. Fíjese, este versículo tuvo un profundo impacto en Agustín. Y enseguida reconoció que necesitaba entregar su vida plenamente al Señor en base a lo que este verso está diciendo. Experimentó una profunda transformación y llegó a ser uno de los pensadores y escritores más influyentes de la historia cristiana. La historia de Agustín demuestra que cuando elegimos permanecer en el amor de Dios y seguir sus mandamientos, podemos experimentar una transformación radical y sentirnos capacitados para vivir una vida de santidad y servicio a los demás. Y todo comenzó, ¿por qué? Porque entendió lo que la palabra de Dios nos está mandando a hacer. Del mismo modo que Agustín escuchó esa voz de ese niño y siguió la indicación de él en las Escrituras, nosotros también podemos escuchar la voz de Dios y seguir su guía en nuestras vidas. Al hacerlo podemos experimentar el poder transformador del amor de Dios y dar testimonio de su gracia y misericordia en el mundo. Es por esto que quiero entonces mostrarle en este versículo 24 esta idea. Y la idea es esta: el resultado de la obediencia es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El resultado de esa obediencia tiene un fruto, y es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que vemos entonces versículo 24, dice, el que guarda sus mandamientos. Esta expresión, enfóquese en esa expresión, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y esta subraya la importancia de obedecer los mandamientos de Dios como forma de mantener una estrecha relación con él. Esa es la forma que nosotros nos relacionamos con Dios, obedecer su palabra. Yo no puedo decir que tengo una relación con Dios en base a sus términos si yo no vivo de acuerdo a los términos que Él me ha dado. Creo que está claro. Esta habitación mutua refleja la unión del creyente con Dios y la naturaleza íntima de esa relación. Y el significado de esta expresión y su importancia, versículo 24, también puede apoyarse en las siguientes pruebas bíblicas. Podemos comenzar con Juan capítulo 14, versículo 15, donde nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Versículo 23, continúa Jesús diciendo, Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Entonces Jesús enfatiza la conexión entre amar y guardar sus mandamientos. Amar y guardar sus mandamientos. Usted no puede decir de que usted ama a un Dios que no obedece. Aquellos que obedecen sus enseñanzas demuestran su amor por Él, y Jesús promete que Él y el Padre harán su hogar con tales individuos. También podemos ver en Juan capítulo 15, versículo 4 al 15, mire lo que dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este pasaje que estamos viendo, Jesús utiliza la metáfora de la vid y los sarmientos para ilustrar la importancia de permanecer en él. Enfatiza que separados de él los creyentes no pueden hacer nada, pero si permanecemos en él darán mucho fruto. Esa permanencia, hermanos, entonces está estrechamente relacionada con la obediencia a sus mandamientos. En otro lugar, Pablo también hace alusión a esta idea en Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que es claro, y Pablo habla de vivir por la fe en Jesucristo, reconociendo que ya no es Él quien vive, sino Cristo quien vive en Él. Esta morada, hermanos, mutua refleja una relación
íntima entre el creyente y Cristo, que también se enfatiza en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24. Eso es lo que estamos viendo, el mismo concepto. Pablo continúa en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y este versículo habla del poder transformador de estar en Cristo. Si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Usted piensa diferente, habla diferente, vive diferente, siente diferente. Usted mira el pecado diferente, usted mira las cosas de Dios diferente, porque esto es una nueva criatura. Está claro en el verso. Y esta morada, ¿verdad? Esta idea de que yo, como soy una nueva criatura, estoy en Cristo. Note que está hablando de que cuando alguien se convierte en una nueva creación en Cristo, sus viejos caminos son reemplazados por una nueva vida que implica vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Por último, Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11, mire lo que dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si alguien no tiene el Espíritu, no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Mire, Pablo explica que aquellos que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos permanecen a Cristo. Permanecen en Cristo y pertenecen a Cristo. Permanecen en Cristo y pertenecen a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo. Y esa presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es el resultado de su fe y obediencia a los mandamientos de Dios. Fe y obediencia. Haga la corrección. Hay muchos que creen pero no obedecen, y la falta de obediencia muestra que no creen y confirman en su desobediencia una desunión al Dios que ellos dicen que ellos adoran. Ahora quisiera contestar la pregunta que hicimos, ¿se acuerda? ¿Cuál es la evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas? Y para esto tenemos que ver de cerca la expresión que está en su Biblia, donde dice: el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y esta idea subraya el papel crucial de la obediencia a los mandamientos de Dios para mantener una relación estrecha e íntima con él. Esta unión con Dios también se ve respaldada por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y da testimonio de su relación con Dios y capacita para vivir una obediencia a sus mandamientos. Por último, también quiero que veamos entonces esta otra expresión: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Porque en esta expresión podemos ver que el Espíritu Santo es la evidencia de que Dios está en nosotros. La evidencia que tenemos una vida en Cristo es que tenemos el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y la expresión, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado, subraya la importancia del Espíritu Santo como evidencia de la presencia de Dios en la vida del creyente. Y esto está apuntándonos a esa realidad. Usted puede saber que tiene unión con Dios porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida. El que tiene el Espíritu Santo en su vida es una persona que sigue creciendo en madurez y obediencia a los mandamientos de Cristo. La importancia de esta expresión, versículo 24, hermanos, puede destacarse a través de las siguientes 4 pruebas bíblicas. Vemos en Romanos capítulo 8, versículo 16, donde dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio, hermano, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio interno del Espíritu sirve como confirmación de que, en efecto, estamos en relación con Dios y que nosotros le pertenecemos a Él. También entonces vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, Pablo dice también: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia,
con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, hermano, es descrito como el sello de garantía de nuestra herencia hasta que la adquiramos plenamente. Hay personas que han compartido o han hecho el semblante o comparativo de que este sello puede ser al mismo tiempo representado como cuando usted, hombre, ¿verdad?, se compromete, porque es el hombre que compromete a la mujer. Permítame actualizarle, decirle cómo es que funciona, porque yo veo que como que la cosa ha dado vuelta y que las mujeres... Yo no voy a decir si es pecado o no, pero creo que es un poco raro. Yo creo que un hombre compromete a una mujer. De la misma forma que el hombre le da un anillo a esa mujer, es un símbolo la cual refleja un amor eternal porque no tiene fin y final. Es de la misma forma que Dios nos ha dado su espíritu como una evidencia de algo que va a venir a reclamar en su totalidad. Eso es lo que estamos viendo en este verso. Se nos ha dado el Espíritu porque es el sello, es el intercambio de lo que Dios nos ha dado a través de su Hijo en su Espíritu. Y esa es la garantía, esa es la evidencia de que nosotros somos pueblo de Él, que nosotros estaremos con Él próximamente, de que Él vendrá por nosotros. Él fue a preparar un lugar para nosotros, para que Él dice, donde yo esté, vosotros también estéis. Y la evidencia de que eso se va a cumplir al final es de que nos ha dado su Espíritu. También vemos entonces en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Note algo, quien también nos selló. Esa expresión es una expresión pasiva, donde el objeto de la oración no hizo una acción, sino que una acción se le hizo al objeto. No se me pierda. En otras palabras, Miguel pateó la bola. No es la bola pateó a Miguel. Eso es un poco raro, pero es posible en un muñequito. Pero aquí dice, quien también nos selló. En este verso no tenemos el contexto, pero estamos hablando de que alguien que no es usted se selló, y dice, y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Entendamos ahí que la única persona que hace eso es Dios. Dios es el que nos selló. Dios es el que nos marcó. Dios es el que nos compró. Dios es el que nos salvó, redimió. A su Hijo envió a la cruz a morir por aquellos que serían de su cuerpo. Entendemos que ese es Dios. Y Pablo escribe que Dios ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado el Espíritu en nuestros corazones como una garantía. La morada del Espíritu Santo sirve como anticipo de las futuras promesas que Dios ha hecho a los creyentes. Mire, hay personas, dependiendo cuál sea su escatología, no vamos a hablar de eso hoy, hay personas que están esperando muchas cosas, pero entiéndame algo, antes de esperar muchas cosas, ¿tienes el Espíritu de Dios? ¿De qué te vale que esperes todas las promesas que tú crees que Dios le ha hecho a todo el mundo? Pero si tú no has recibido el Espíritu de Dios porque no has entendido el Evangelio, no te has arrepentido de tus pecados, no has puesto tu fe en Cristo Jesús, de nada vale todas las promesas que tú crees que son para ti, porque la más que importa es de que recibas el sello del Espíritu. Esa es la única que importa. Eso es lo único que vale. Eso es lo único que tiene valor. Eso es lo que te va a sostener en el día difícil. Eso es lo que te va a aguantar cuando la bomba explote. Eso es lo que te va a sostener. Gálatas también nos dice, capítulo 4, versículo 6. Pablo dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. El Espíritu Santo es enviado entonces a los creyentes hermanos, haciéndoles clamar Abba Padre. Y esto es algo muy particular. ¿Por qué? Porque muestra la relación íntima con Dios, que es facilitada por la presencia del Espíritu Santo. Usted no puede clamar a Dios y genuinamente decirle Padre si usted no ha llegado a través de su Hijo Jesucristo. Y usted no puede llegar a través de su Hijo Jesucristo si el Espíritu entonces no le conduce a toda verdad. Y la verdad, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted jamás puede conocer al Padre si no ha reconocido al Hijo. Entonces, el resumen de esta expresión, que si en esto sabemos que Él pertenece a nosotros por el Espíritu que nos ha dado, es importante porque entonces está subrayando el papel vital del Espíritu Santo en la vida del creyente.
El Espíritu Santo actúa como una evidencia de nuestra relación con Dios, proporciona seguridad de su presencia y sirve como garantía de las promesas que Él nos ha hecho. Usted quiere la evidencia de que Dios va a cumplir lo que ha prometido, usted tiene el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es cristiano. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no conoce a Cristo. Yo creo que el puritano Thomas Goodwin habla sobre esto y dice: el Espíritu es el primer y más importante regalo para los creyentes, ya que el sol es la primera y más importante luz del mundo. Es un comparativo. De la misma forma que el sol es la luz más importante del mundo, el Espíritu Santo es el más importante regalo de los creyentes. Es importante entonces, hermanos, mientras concluimos, recordar de que cuando vemos estos versos, versículos 23 y 24, quisiera instarle a reflexionar sobre la importancia del amor, la obediencia y la seguridad en su vida. El amor, la obediencia y la seguridad en su vida. Te puedo hacer la pregunta: ¿vives en obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son los que sí te gusta obedecer? ¿Cuáles son los que no te gustan obedecer? No me los digas. Pero Dios sabe cuáles son. Dios sabe cuál es la actitud de tu corazón a su palabra, a los versos de la palabra que te caen bien y a los que te caen mal. Y Dios te llama, hermano. Dios te llama, amigo, de que obedezca su palabra por el poder de su Espíritu, que es el sello que te ha dado, que muestra que conoces a Dios y que le amas a Él. ¿Crees en Jesucristo como el Hijo de Dios? Hay personas que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay personas que creen que Jesús meramente fue un buen profeta, fue un buen maestro. Jesús era el prototipo para seguir y vivir una vida excelente. Te tengo malas noticias, amigo. Jesucristo no es eso que tú crees. Jesucristo es Dios y mucho más. Y tú no puedes tener perdón de tus pecados y vida eterna si no es a través de Él. ¿Están ustedes amándose los unos a los otros como Cristo los amó? Estas son preguntas que vienen directo de este texto. Si usted no está amando a aquellos que son cristianos, usted no conoce a Dios. Usted se puede, vestir de la persona más cristiana, más élite, más santa, usted puede ser la cuarta persona, digo yo, ¿verdad?, de la Trinidad. Usted no es cristiano. Si usted no muestra amor. No estoy diciendo que sea alcahuete al pecado. No se tire por un barranco. No estoy diciendo eso. El pecado es pecado. Pero yo puedo ser amoroso, yo puedo ser misericordioso, yo puedo mostrar caridad, yo puedo mostrar paciencia a una persona ignorante que no entiende. En eso muestro el amor de Dios. ¿No ha sido eso lo que Dios le ha mostrado a usted? Entienda también que aunque el amor se reconoce porque es la verdad, usted no puede amar a alguien en una mentira. Hago la aclaración. Porque hay gente que se lava las manos con otros detergentes. No, medito que yo no puedo decirle la verdad porque se molesta. Y al fin del día Dios conoce a todo el mundo. Sí, Dios conoce que esa persona, si no se arrepiente, va al infierno. Porque usted es un cobarde y no quiere decirle la verdad. No estoy diciendo sea un fresco y le diga las cosas de una forma irrespetuosa. No. Hable la verdad en amor. Pero hable la verdad. Juan no es Juana. Este mundo se especializa en tomar verdades y convertirlas supuestamente en mentiras y coger mentiras y convertirlas en verdades. Y la realidad es que una cosa no es la otra. Y en este mundo, créame, la presión va a seguir subiendo. Escúchame bien, le va a seguir subiendo la presión. No solamente la del cuerpo, si no se cuida, sino la presión psicológica de darse y vender sus principios para llevarse bien con otros. Mire, no se lleve bien con nadie si lo que va a hacer es pecar en contra de Cristo. Es mejor estar solo comiendo en la esquina de un cuarto que acompañado con gente rica directo al infierno. No interprete lo que el amor bíblico es por algo que no es. Hay iglesias de más que hacen eso. No haga eso. Usted ame con amor. Usted sea respetuoso. Usted sea cordial, sincero.
Pero diga la verdad. Dígala con respeto, dígala con reverencia. Dígala a veces hasta con luto en el corazón, pero diga la verdad. Demuestre que hay una esperanza en un Cristo vivo. Si su Cristo es vivo, pues entonces comparte esa verdad para que otros vengan a tener vida en Él. Así que también, mire hermano, podemos ver esta idea del Salmo 139, 23 al 24, donde dice el salmista, hablando, ¿verdad? Buscadme Dios y conoce mi corazón, pon a prueba y conoce mis pensamientos ansiosos. Mira si hay algún camino ofensivo en mí y guíame por el camino eterno. Hermano, si queremos caminar en amor, si queremos guardar sus mandamientos, esa puede ser tal vez oración hoy. Señor, ayúdame. Yo quiero servirte, pero si hay algo todavía en mí que no está alineado, Señor, muéstramelo. Muéstramelo. Mira lo que dice, Señor, tú que conoces mi corazón, pon a prueba, conoce mis pensamientos ansiosos. ¿Cuánta gente reventada en ansia tiene hoy en día? Todo el mundo tiene ansia. ¿Usted lo sabe? Todo el mundo la tiene. Me siento ansioso, me siento ansioso, me siento ansioso. ¿De qué? No sé, me siento ansioso. Yo no estoy diciendo que no existe, eso no existe, eso existe. Pero es por esa razón que también parece que el salmista entendía lo que está pasando hoy en día, que dice, pon en prueba a mi corazón, conoce mis pensamientos, mira si en algún camino ofensivo hay en mí. ¿Sabe por qué? Porque usted puede decir que no lo vea. Pero Dios lo ve. Y nosotros debemos de clamar a Dios, Señor, ayúdame. Con la luz de tu palabra, enfoca en mi corazón, a ver si hay algo ofensivo todavía que queda ahí. Alumbra con tu linterna, Señor, de tu palabra. ¿Se acuerda que dice la palabra también? Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo no me lo estoy inventando, se lo estoy diciendo a la Escritura. Y lumbrera mi camino. Esa lámpara es la palabra de Dios. Eso es lo que estamos hablando esta mañana, para que usted y yo tengamos más luz y claridad de cómo vamos a vivir la vida para la gloria de Dios. Así que, hermano, que Dios nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos preserve, nos mantenga fiel y nos recuerde de que nosotros no somos suficientes, de que si tenemos algo es por gracia y lo que nosotros se nos ha prometido está envuelto y demostrado en el factor y la realización que tenemos su Espíritu, que nos ayuda a odiar el pecado y amar más la verdad. Oremos.